Muy buenos días para todos, hermanos y amigos que nos escuchan. Bienvenidos sean a su servicio en la Iglesia de Cristo en Puerto Rico. Dice la Escritura: pero bendito el hombre que confía en mí, que pone en mí su esperanza. Será como un árbol plantado a la orilla de un río, que extiende sus raíces hacia la corriente, y no teme cuando llegan los calores, pues su follaje está siempre frondoso. En tiempo de sequía no se inquieta y nunca deja de dar frutos. Amén. Saben, como dice la Escritura, Dios nos llama a poner nuestra confianza en Él, a depositar nuestra esperanza en Él. Y es tan maravilloso el poder ver cómo Dios transforma nuestras vidas una vez que depositamos esa confianza en Él. Y todos queremos que nuestras vidas sean transformadas, ¿sabes? Y aquí Dios nos enseña lo que debemos hacer para que esto suceda. Así que, amigo, tú que nos escuchas, quédate donde está, porque hoy te enseñaremos a cómo poner esa confianza en Dios, a cómo buscar poner esa esperanza en nuestro Dios, que es quien nos ayuda en todo lo que hacemos. Así que con esta escritura le doy la bienvenida a la Iglesia de Cristo en Puerto Rico. Si por favor me acompañan en una oración para poner todo en manos de nuestro Dios. Amantísimo Dios y Padre, muchísimas gracias por este día tan maravilloso. Gracias por permitirnos compartir tu palabra. Te pido de que tú tengas el control de todo, mi Dios, que podamos aprender mucho. Y todo se lo oro y se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Marchando en la luz de Dios, 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 marchando, 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 marchando en la luz de Dios, marchando, 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 marchando en la luz de Dios. We are marching in the light of God. 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 We are marching, marching, we are marching, oh, we are marching in the light of God. We are marching, marching, we are marching, oh, we are marching in the light of God. Siyahamba yukae kweko, siyahamba yukae kweko, siyahamba yukae kweko, siyahamba yukae kweko, siyahamba, hamba siyahamba, oh, siyahamba yukae kweko, siyahamba, hamba siyahamba, oh, siyahamba yukae kweko. Marchando en la luz de Dios, 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 marchando, 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 marchando en la luz de Dios, marchando, 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 marchando en la luz de Dios. Puedes crear un río en el desierto. Puedes al gigante hacer caer, y un toque del favor de ti puede convertir un no en un sí. El Dios de lo extraordinario, el Dios de lo inusual,
Tu presencia se lleva el dolor, contigo todo es mejor. El Dios de lo extraordinario, el Dios de lo inusual, está a punto de hacer algo en este lugar, y mi corazón listo está, lo recibiré, lo recibiré, lo que vas a hacer. Oh, te doy mi alma y corazón, te doy, lo entrego todo a ti, Señor. Hoy te doy mi alma y corazón, te doy, lo entrego todo a ti, Señor. Hoy el Dios de lo extraordinario, el Dios de lo inusual, está a punto de hacer algo en este lugar, y mi corazón listo está, lo recibiré, lo recibiré, lo recibiré. Muy buenos días a todos en esta mañana que celebramos para nuestro Dios, este domingo temprano que venimos ante nuestro Dios para celebrar este tiempo, para alabarlo, para glorificarlo, para darle gracias por esas grandes cosas que Él hace en nuestras vidas. Definitivamente hoy es un día para agradecerle a Dios que hemos podido levantarnos, comenzar un día nuevo, comenzar esa vida para nuestro Dios y dejar atrás lo que ha pasado, pero sí reflexionando en esas cosas que nos han ayudado para seguir creciendo. Y sabes, en clases pasadas o en prédicas pasadas, hablaba de que Dios debe ocupar nuestro primer lugar. Y en esta mañana quiero hablar cómo Dios nos ayuda en nuestras vidas, cómo Dios trabaja en la vida de cada uno de nosotros para seguir adelante, para seguir esa batalla, para poder triunfar y estar en ese camino victorioso. Y hoy quiero hablar sobre ganando las batallas con la ayuda de Dios. Y definitivamente Dios siempre debe ser ese centro para cada uno de nosotros. Jesucristo, su Hijo, debe ser ese que nos fijamos, ese norte donde caminamos para poder superar nuestras luchas, nuestras tentaciones, para superar nuestro pecado en nuestras vidas. Y no nos gusta hablar de esto, no nos gusta hablar del pecado, no nos gusta hablar de nuestras luchas, no nos gusta hablar de nuestros errores. Yo soy uno que paso la página, después que lo hablo, después que lo corrijo, quiero pasarlo a un lado. No quiero volver a repetir sobre eso, pero son cosas que tenemos que aprender a trabajar con ellas. Son cosas que tenemos que crecer en la vida cada uno para poder superar y llegar a estar al lado de nuestro Dios como siempre Él lo quiere, para Él ayudarnos en esas batallas. Pero tenemos que entender cuáles son esas tentaciones, tenemos que entender cuáles son esas luchas para poderlas trabajar. Y esta mañana quiero hablar sobre eso. Esta mañana quiero hablar sobre cómo podemos ganar esas batallas con nuestro Dios, ganar esa batalla con Cristo, que es el que nos fortalece, Cristo que está ahí en nuestro centro, que es nuestro líder, que nos dirige en la vida de cada uno de nosotros. Cristo es todo para nuestras vidas, pero también entendiendo que Dios tiene un amor grande por cada uno de nosotros. Un amor por el perdido, un amor por quien lo está siguiendo, un amor por la humanidad entera. Dios quiere amarnos, cueste lo que cueste, nos quiere dar su amor, nos quiere dar su ayuda. Esta mañana vamos a orar para continuar hablando de la palabra de Dios y así poder entrar en las Escrituras y conocer
cómo podemos ganar esas batallas con nuestro Dios. Oremos. Señor, te damos tantas gracias. Gracias por esta gran oportunidad que nos das de estar juntos, poder compartir, celebrar esta mañana, este tiempo, un tiempo para usted, Señor. Te pedimos que lo bendigas, que nos des tu Espíritu, Señor, cada día y que nos dirijas, que nos llenes de sabiduría, amor y fe. Te pido, Señor, que bendigas este tiempo y te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y como compartía con ustedes en esta mañana, hay que levantarse con una tacita de café para poder revivir nuestro espíritu, poder revivir nuestro ánimo, poder revivir ¿verdad? Ese sabor mañanero de nuestro Puerto Rico. Pero hay que orar, hay que leer nuestras palabras, porque eso es lo que nos llena, ese es nuestro café diario para nosotros los cristianos, para los hombres de Dios. Eso es lo que nos mantiene despiertos en cada día. Y me perdonan. Así que le damos gracias a Dios por esas cosas que nos regalas, por esos dones que nos ha dado y por todo lo que recibimos de su parte. En Gálatas, y quiero leerles un momento, Gálatas en Nueva Traducción Viviente dice, Gálatas 5, versículos 16 al 17. Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. En otras palabras, dice que el Espíritu Santo nos guía en la vida, nos da dirección y tenemos que ver en nuestra vida diaria cómo podemos trabajar con la ayuda de Dios para ganar esas batallas en nuestros días. Hay una batalla, definitivamente, ¿verdad? Que tenemos todos los días en nuestras vidas, que se está librando sobre nuestras vidas, sobre si vamos a ser hombres o mujeres de Dios, si vamos a llegar a estar en el cielo con nuestro Dios, o si vamos a estar en el lugar oscuro, ¿verdad? Hay tantas versiones o maneras de hablarlo. O estoy con Satanás o estoy con Dios. Pero realmente, ¿estoy viviendo de acuerdo a lo que me enseña la palabra o estoy de acuerdo a lo que el mundo enseña? O sea, de un lado está la influencia, ¿verdad? De esa naturaleza pecaminosa. Esas viejas tendencias persistentes en nuestras vidas. Tentaciones y pecados que han sido difíciles para nosotros de superar. Yo te digo que para mí hay muchas cosas que tengo que seguir trabajando, que tengo que seguir superando. Dios me ha ido ayudando en estos 30 años. No importa si tengo 10 años, si tengo 30 años, si tengo 5 años, si tengo 3 meses. El pecado está ahí en la vida de cada uno de nosotros. Pero con Dios podemos superar esas batallas. Podemos lograr vencer esas batallas. Así que Dios nos llama a superar. Y en mi vida ha habido pecado, sí, como hombre, ¿verdad? Y como hombre de Dios, siempre vamos a cometer errores, vamos a tener tentaciones y algunas de ellas se van a convertir en pecado. Y siempre vamos a estar luchando con esas tentaciones, como es el orgullo, como es la inmoralidad, como es la mentira, como es el engaño, como es la idolatría, ¿verdad? Y sí, todos hemos pasado por eso, yo he pasado y es algo que siempre estoy trabajando, lo que es mi orgullo en mi vida, ¿verdad? Mi egoísmo, mi falta de amor, mi falta de compasión, pero también, ¿verdad? La tentación del engaño, de la mentira, ¿verdad? Todo eso rodea nuestras vidas, pero vemos que todo eso que estamos trabajando para superar, con el tiempo, a medida que vamos madurando en nuestra fe o creciendo en nuestra relación con Dios, ¿verdad? Con nuestro caminar con Dios, eso va cambiando y va creciendo. No, yo no soy el mismo que hace 30 años conoció o que yo era hace 30 años. Ha cambiado. Hay muchas cosas que han cambiado en mi vida y han crecido. Que me falta crecer, definitivamente todavía hay cosas que tengo que superar y que tengo que cambiar en mi vida.
Pero a medida que vamos madurando en nuestro caminar con Dios, en nuestra relación con Dios, en nuestra lectura con la palabra, la influencia de la naturaleza pecaminosa se va debilitando. No es que se ha ido, se va debilitando. Por otro lado, está la creciente influencia, ¿verdad? De la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay dos fuerzas opuestas, como se describe en Gálatas, ¿verdad? Como hablábamos en Gálatas. Está la naturaleza pecaminosa, está el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos guía en nuestras vidas. Sabes, en estos últimos meses, en estos últimos años de pandemia, pero más en estos últimos meses, he tenido que orar para poder escuchar el Espíritu de Dios. Nos habla, el Espíritu de Dios nos dirige, nos dice qué está bien, qué está mal. Y es increíble porque a veces escuchamos el Espíritu de Dios hablando y no le hacemos caso. Lo echamos a un lado, lo obviamos. Pero eso es Dios, eso es Cristo, eso es el Espíritu Santo que Dios nos ha dado para guiar en nuestras vidas. Y muchas veces no le hacemos caso, no lo queremos escuchar. Así es como describe en Gálatas. El Espíritu de Dios es el que nos va a guiar, el que nos va a dar lo que necesitamos, es el que nos va a dar la dirección para poder seguir adelante. Así que la palabra de Dios nos anima a vivir por el Espíritu de Dios y que ya hemos recibido al ser bautizados, ¿verdad? Dios nos los ha puesto ahí para dirigir nuestras vidas. En otras palabras, debemos permitir la influencia del Espíritu Santo, ¿verdad? En nuestras vidas, que supere nuestra naturaleza pecaminosa en nuestras vidas, que nos ayude a vencerlas. Necesitamos escucharnos, necesitamos detenernos a escuchar el Espíritu de Dios, que nos habla, que nos dirige, que nos da lo que necesitamos para poder vencer. ¿Sabes? Muchas veces esto es más fácil decirlo que hacerlo, y definitivamente. Llevo 30 años en la iglesia y el Espíritu en los 30 años constantemente me ha estado hablando. Y muchas veces, pero muchas veces no le he hecho caso. Y he tenido que aprender a escuchar y a detenerme y a reflexionar que el Espíritu me está dando una dirección y a obedecer a mi Dios. Tomar esa parte tan importante que Dios nos ha dado para nuestras vidas. Así que muchas veces, como dije, es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Así que nuestra naturaleza pecaminosa nos impulsa a tomar decisiones que satisfacen nuestras ambiciones y pasiones egoístas. Yo he compartido con ustedes lo que son los deportes. Se puede convertir en una pasión egoísta en mi vida. Y tengo que tener mucho cuidado, ¿verdad? De que Dios venga a ser la figura secundaria y que mis deportes sean la figura principal. Eso es algo egoísta de mi parte. Porque cuando participo en esas actividades que me llenan, que me gustan, que me atraen, que me apasionan, y Dios viene poniéndose en esa segunda posición, definitivamente estoy siendo egoísta con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos y con los que me rodean. Porque entonces Dios no es el centro, sino mis deportes. Y automáticamente toda mi naturaleza pecaminosa sale, porque no estoy viviendo bajo el Espíritu de Dios. No estoy viviendo de acuerdo a cómo me enseña la palabra. Y así es, ¿verdad? Nuestras ambiciones, nuestras pasiones salen y se convierte en egocentrismo en nuestras vidas. Esto se llama tentación. Y en Santiago lo describe de la siguiente manera. Mira lo que dice Santiago 1, del 13 al versículo 15. Cuando sean tentados, acuérdense no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran, ¿verdad? Nos atraen, nos arrastran, nos llevan, ¿verdad? De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a la luz la muerte. Wow, esto es impactante, hermanos y amigos. De esos deseos nacen los actos pecaminosos.
de esas tentaciones que nos arrastran, que nos seducen. Y el pecado, cuando se deja crecer, se deja correr, ¿qué sucede? Da a luz. Es como cuando, ¿verdad? Las mujeres embarazadas dan sus niños. Pues dice que el pecado da a luz la muerte. Wow, pero, o sea, ¿a dónde me lleva el pecado? A la muerte. Puede ser que, disfruté, pasé un tiempo increíble, como dicen por ahí, vive tu vida, haz lo que tú quieras, después te arrepientes. Sí, tiene consecuencias el pecado. Y dice que lo que da a la luz, lo que da a luz, ¿verdad? Lo que engendra y lo que nace de ahí es la muerte. Así que nadie de nosotros quiere la muerte. Es más, cuando hablamos de la muerte tenemos tanto temor, tenemos tanto miedo de morir. Pero dice que el pecado causa la muerte, da a luz la muerte, como dice la palabra aquí. Y sabes, esa batalla que estamos librando, como dice la Escritura en Santiago, dice que no es hasta el momento en que tomamos la decisión de ceder a la tentación, ¿verdad?, que ésta se convierte en pecado. Estamos siendo tentados constantemente, en todo momento en nuestras vidas. En la calle que yo estoy manejando, estoy tentado todo el tiempo. Y créame, hay veces que peco de palabra, peco de acción, porque de verdad que hay veces que sale lo mundano de uno, cuando nos hacen esos cortes pastelillos o suceden situaciones en la carretera que tú dices, pero pasó esta persona. Y ahí que tenemos que vencer esas tentaciones, no dejarla que se conviertan en lo que es el pecado. Por eso dice que luego, cuando el deseo se ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumido, da a luz la muerte. Sin embargo, sorprendentemente, como parte de la profundidad del amor de Dios y la gracia de Dios que se extendió a todos los cristianos, al ser humano, ¿verdad? Dios está extendiendo eso al ser humano. Nos perdona. Pero Él nos dice, para recibir ese perdón, tenemos que vivir como Cristo. Tenemos que tener a Cristo como nuestro líder principal. Tenemos que creer en Cristo, que resucitó, que murió por cada uno de nosotros para pagar ese pecado. Porque si no lo creemos, de nada sirve. Así que sí, Dios está ahí y quiere perdonar en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que confiar en nuestro Dios, ¿verdad? Hablar con nuestro Dios, creer en nuestro Dios. Él quiere cuidarnos. Él quiere estar en esa batalla con nosotros. Ya Él libró la batalla para cada uno de nosotros a través de Cristo en la cruz. Pero todavía Dios quiere estar ahí con nosotros en esas tentaciones, en esas batallas, para ayudarnos a vencer esas batallas. ¿Sabe? Con todo esto, aún está el peligro de permitir que el pecado quede sin control en nuestras vidas. Aunque es cierto que Dios nos pueda perdonar y que nos puede limpiar del pecado, Él no necesariamente elimina las consecuencias del pecado o las circunstancias destructivas que el pecado deja en la vida de cada uno, en la vida de nuestros familiares, en la vida de los que son afectados por nuestro pecado. Que a veces no lo vemos, no lo entendemos. Y créeme, mi pecado, mi orgullo, mi egoísmo ha afectado a muchos que están a mi alrededor. A mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos en Cristo, amigos también. Pero también le doy gracias a todos aquellos que Dios ha enviado a mi vida para ayudarme a crecer, a cambiar y a ser un hombre diferente. Que se han atrevido a retarme y decirme, Raúl, estás siendo orgulloso. Raúl, no me siento amado por ti. Mi esposa, la valoro, la amo, porque ella me dice lo que ve. A mi hijo Raúl Enrique, igualmente. A mi hijo Esteban, se sienta conmigo, me reta, me dice lo que ve. Esas son las ayudas que Dios envía a mi alrededor. Y no lo puedo ver como una amenaza. Tengo que verlo como que Dios me está enviando lo que yo necesito para crecer y cambiar.
Definitivamente, con todo esto está ese peligro de permitir que el pecado quede sin control en nuestras vidas. Aunque es cierto, ¿verdad? Como dije, que Dios nos puede perdonar, que nos puede limpiar, que nos puede llenar de gracia, pero no necesariamente las consecuencias las va a quitar, o las circunstancias destructivas que causa el pecado a nuestro alrededor. Aunque Dios siempre nos va a ayudar en los momentos difíciles, incluso cuando son causados por nuestras propias decisiones. Dios está ahí dispuesto a ayudarnos a salir de donde estamos. Nuestra mejor opción es hacer todo lo que podamos para evitar, definitivamente, de tomar las decisiones de caer en el pecado. Dios deja que esas tentaciones lleguen a nuestras vidas, porque Él entiende que nosotros podemos vencerlas. Así que es como dice en Primera de Corintios, y les leo. Primera de Corintios dice, la tentación que enfrentan en sus vidas no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel y no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir, para que podamos vencer. Definitivamente así es nuestro Dios. Él nos da una salida constantemente en nuestras vidas. Dice la Escritura ahí en Primera de Corintios, como describe la Escritura, nos ha dado pruebas, pero que esas pruebas no son tan fuertes que no las podamos vencer. Así que primero que nada, no estamos solos en nuestras luchas. Puede ser que tengas 5 meses de haberte bautizado, de estar viviendo la vida de un cristiano. Puede ser que tengas 30 años como los tengo yo. Vamos a tener tentaciones. Vamos a pecar también. Pero Dios está ahí para ayudarnos a salir de esas tentaciones. Nos da la salida, nos da la solución, y créanme, en mi vida Dios constantemente me ha dado esa solución, me ha dado esa salida, para no caer en el pecado, o para no repetir lo que he hecho en el pasado. Amigos que están ahí conectados, tenemos que leer la palabra, tenemos que entender lo que dice la Escritura, tenemos que profundizar en ella, tenemos que conocerla para entender cómo es nuestro Dios, qué es lo que quiere para la vida de cada uno de nosotros. A lo mejor tú estás en situaciones que dicen, no sé cómo salir, pero Dios quiere que salgas de esas situaciones, de ese pecado, de esas tentaciones, de ese problema en tu vida. O sea, Dios nos deja que entremos en esas luchas para que podamos hacer los cambios en nuestras vidas. O sea, que nuestro caminar con Dios nos va a ayudar definitivamente a vencer esas luchas. Así que tenemos que entender que Dios está ahí para ayudarnos. Dios no permitirá que no va a permitir que seamos tentados más allá del punto donde seamos incapaces de tomar decisiones para evitar el pecado. Si Dios deja que esas tentaciones lleguen a nuestras vidas, porque podemos vencer y no caer en el pecado. Él siempre provee una vía, como dije, un escape, una manera de salir de esa tentación. Nuestra mentalidad, nuestra forma de ser, nuestro pecado, nuestras tentaciones, nuestra naturaleza, como tú lo quieras llamar, nuestro trabajo, nuestra manera de pensar es buscar cómo salir, ese camino que Dios nos está dando para salir de esas tentaciones. Definitivamente, encontrar ese camino es lo que nos toca a nosotros en medio de nuestra tentación, en medio de esas situaciones que nos están pasando. Y sabes, Dios pone tantas cosas a nuestro alrededor y nos da tantas señales y nos da tanta dirección que a veces ni la queremos escuchar, no la queremos aceptar. Y Dios está ahí para ayudarnos en la vida de cada uno de nosotros, para darnos lo que necesitamos, para darnos la ayuda idónea y necesaria en nuestras vidas. ¿Sabes? Dios nos llama a que tenemos que confesar nuestros pecados.
No es que confesemos con Dios solamente, que Dios ya lo sabe todo. Dios conoce nuestras vidas, sino que hablemos con otro hermano y podamos hablar de nuestro pecado, que podamos hablar de lo que está pasando en nuestras vidas. Primera de Juan 1:9. Confesar nuestros pecados significa reconocer primeramente esos pecados en nuestros propios corazones, en nuestra mente. Luego hablarlo con nuestro Dios, confesarlo a nuestros amigos, a nuestros hermanos en Cristo, para que podamos trabajar y luchar juntos para vencer esas tentaciones o el pecado que tengamos en nuestras vidas. Tenemos que ser responsables por nuestro pecado en nuestras vidas. Es poder hablarlo para poder tomar responsabilidad sobre ellos y poder pedir perdón y el poder hablar y resolver lo que ha causado a otros nuestras decisiones pecaminosas. Así que Dios quiere que nosotros trabajemos en nuestras vidas. Tenemos que evitar esas fuentes de tentación, las cosas que nos llevan a la tentación, sea la televisión, sea el internet, sea la música, no sé, lo que a ti te causa esa tentación, evitarlo, dejarlo a un lado, sacarlo de nuestra vida. Qué difícil es muchas veces, lo sé, es difícil cambiar algunas cosas en nuestras vidas, pero requiere de nosotros, de nuestra propia voluntad, de tomar decisiones firmes, fuertes, para cambiar eso. Y definitivamente necesitamos leer la palabra de Dios. Tenemos que buscar las escrituras. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. Escuchar lo que nos dice. Porque muchas veces no escuchamos lo que la palabra nos dice. Que va entrando a nuestras vidas. Que nos va ayudando en nuestros corazones. Que va moldeando nuestros corazones. Y que nos va dando fuerzas especiales para poder vencer esas tentaciones. Para poder vencer ese pecado. Tenemos que trabajar diariamente en nuestra vida. ¿Sabes? Dios está ahí constantemente. Tenemos que entender que Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere vernos como personas perfectas, santas, sin mancha. Es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Es lo que Dios quiere trabajar en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sabes? Todo esto lo recibimos definitivamente por la muerte de Cristo. Gracias a esa muerte, a la muerte de Cristo, nosotros podemos recibir el perdón, ¿verdad?, de nuestras vidas. Y no lo entendemos muchas veces, o no queremos escuchar, o muchas veces se nos olvida cómo Dios ha trabajado a través de la muerte de Cristo para darnos el perdón en la vida de cada uno de nosotros. En 2 Corintios 5, una de mis escrituras favoritas, una de las escrituras que me mantiene firme en la tentación, pensando lo que Dios ha hecho en mi vida en estos 30 años. Dice en 2 Corintios 5, sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Pero va a depender de nosotros, definitivo, si queremos que el amor de Cristo nos controle, que nos guíe, que el amor de Cristo sea lo principal en nuestras vidas. ¿Sabe? Algo que yo agradezco de mi familia, de mi esposa, de mi hijo Esteban, definitivamente es que el amor de Cristo controla sus vidas. Y eso me hace a mí sentir seguro, me hace sentir firme, fiel. ¿Por qué? Porque Cristo controla sus vidas. Es su primer amor para cada uno de ellos. Así que dice, sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos. También creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Dice aquí que Cristo murió por todos. No por mí solamente, murió por ti, por mis amigos que están aquí escuchando, por los hermanos que están escuchando, por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Dice el versículo 15,
Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan para sí mismos, más bien vivirán para Cristo que murió y resucitó por ellos. Escritura que me anima, escritura que me mantiene firme en las tentaciones, en las luchas. Más bien vivirán para Cristo que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién vivo? Para Cristo. Gracias a eso, Cristo está constantemente ahí en mi vida ayudándome. Dios está enviando el Espíritu Santo para guiarme. Dios me ama, quiere que yo luche con esas tentaciones. Pero le damos gracias a nuestro Dios que entregó su Hijo único para salvarnos, para darnos el único amor que podemos recibir verdadero en nuestras vidas. Él murió por todos, para que los que vivan para Cristo y no vivan para sí mismos. Más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. En esta mañana, reflexionemos cómo estamos viviendo nuestras vidas. Reflexionemos en las tentaciones que estamos recibiendo en nuestras vidas. Hay ataques, definitivamente. Estamos en una lucha totalmente en lo que es el mal y lo que es el Espíritu de Dios. Lo que es vivir de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. Te animo a que reflexionemos, que pensemos en la muerte de Cristo en la cruz, que es lo que Dios nos dio como salvación para la vida eterna. Reflexionemos ahora que que vamos a tomar la Santa Cena y recordemos esas cosas grandes que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y le damos gracias porque Cristo murió por cada uno de nosotros. Oremos por la Santa Cena, oremos por el pan que representa el cuerpo de Cristo y oremos por el fruto de la vid que representa la sangre de Cristo derramada en la cruz. Oremos. Señor, te damos tantas gracias. Gracias por esta gran oportunidad que tú nos das de vivir de acuerdo a lo que tú nos enseñas en tu palabra. Te pedimos que nos sigas ayudando, que sigas enviando el Espíritu Santo a guiarnos en la vida de cada uno. Te pido, Señor, que bendigas el pan que representa el cuerpo de Cristo crucificado en la cruz, que bendigas el fruto de la vid que representa la sangre de Cristo derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, gracias, amigos, gracias. Acuérdate hacer esa cita para estudiar la palabra. Te damos gracias esta mañana. Que Dios me los bendiga.